Vamos a estudiar sobre las 2300 tardes y mañanas. Antes de iniciar el estudio, vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea su nombre. Agradecemos porque nos permite tener este estudio. Suplicamos su Espíritu Santo nos guíe y nos ayude para poder entender los tiempos que nos tocó vivir. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Antes de iniciar, quiero aclarar cuál es el objetivo de este tema. El objetivo es poder ver los tiempos en que se cumple esta profecía, cómo todo estaba profetizado y en su tiempo se cumple. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque durante el estudio vamos a mencionar los eventos que suceden en cada tiempo profético, mas no voy a explicar la profecía y su simbolismo, ya que no es el plan de este estudio. ¿Ok? El objetivo es poder saber en las fechas que se cumple, usted pueda tener una vislumbre total de las 2300 tardes y mañanas. Dicho esto, vamos a iniciar nuestro principal texto, Daniel 8:14, y él dijo: hasta las 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Antes de iniciar con los tiempos, quiero aclarar otra cosa. Tenemos una línea de tiempo. Vamos a ver desde el año 500 antes de Cristo hasta el año 1900 después de Cristo. Esto nos va a servir más adelante. Primero tenemos aquí una tablita del año 5 antes de Cristo al año 5 después de Cristo. Si yo les hiciera una pregunta, ¿cuántos años hay del año 3 antes de Cristo al año 3 después de Cristo? De acuerdo a la tablita que tenemos ahí, podríamos saber cuántos años hay. Normalmente, en una regla, cuando iniciamos a medir en centímetros, tenemos primero el 0 y después el 1. El 0 no lo contamos, pero sabemos que ahí iniciamos. Eso es para una medición lineal. En el caso de una línea de tiempo, no se mide de la misma manera. Si yo les digo del año 3 antes de Cristo, vamos a iniciar vamos a iniciar con el año 1, va a ser el año 3 antes de Cristo. ¿Ok? Entonces, basados en esto, el año 3 antes de Cristo sería el año número 1. El año 2 antes de Cristo sería el año 2. El año 1 antes de Cristo sería el año 3. Y el año 0 que tenemos ahí sería el año 4. El año 5 sería el año 1 después de Cristo. El año 2 después de Cristo sería el año 6. Y el año 3 después de Cristo sería el año 7. Siendo un total de que del año 3 antes de Cristo al año 3 después de Cristo son 7 años. ¿Por qué? Porque en la línea de tiempo el año 0 cuenta como un año más. Tengan en cuenta esto, que más adelante lo vamos a ocupar. Vamos a ir a la lectura de Daniel capítulo 9, versículo 20 al 27. Esto para saber de dónde surgen estos tiempos que vamos a ver. Ya vimos en el versículo anterior, hasta las 2300 tardes y el santuario será purificado. Ahora vamos a ir a Daniel 9, 20 al 27. Dice: aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová, mi Dios, por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio volando con presteza, vino a mí como a la hora de sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo, diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden,
y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Y aquí vienen los números. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Sabe, pues, y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a reedificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí mismo, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será como inmundicia, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Bien, hasta aquí tenemos 70 semanas, un tiempo profético. Pero estas 70 semanas, aquí nos dice que primero habrá 7 semanas y después 62 semanas y al final una semana. Y en la última semana, a la mitad de la semana, se hará cesar el sacrificio. ¿Ok? Bien, vamos entonces a iniciar en nuestra tabla. 7 semanas vamos a convertirlo en días, que se convertirían en 49 días. Esta primera semana va a iniciar en el año 457. ¿Por qué en el 457? Bueno, ahí se da la orden del rey Artajerjes para la reconstrucción de Jerusalén. Eso lo podemos encontrar en Esdras. ¿Ok? Bueno, tenemos también, iniciando con el año 457, más 49 días, ya que aquí estamos manejando día por año, de acuerdo a la Biblia, para saber los tiempos proféticos. Entonces tenemos que al 457, en este caso, como es menos, ¿verdad? Le vamos a restar para sumar. Tenemos que 457 menos 49 años, llegaríamos al año 408 antes de Cristo, aunque resta, pero está aumentando. Después de esto, de las 7 semanas, dice que hay 62 semanas. Con estas 62 semanas las vamos a convertir a días y entonces nos da 434 días, que serían años. Así que al 408 le vamos a sumar, le vamos a restar en este caso porque estamos antes de Cristo, 434. Y si se lo restamos, entonces vamos a llegar al año 26 después de Cristo. Y aquí es donde vamos a recordar nuestra tablita, ya que estamos pasando del año antes de Cristo a después de Cristo con estos años. Entonces tenemos el año 0, recordando nuestra tablita, le vamos a sumar un año, así que 26 más 1 y nos daría 27. ¿Esto qué quiere decir? Que las 62 semanas terminarían en el año 27 después de Cristo. Después de esto viene una semana, que si la convertimos a días, se convierten en 7 días, o es el equivalente a 7 años.
¿ok? Y dice que a la mitad de la semana, bueno, se le quitaría la vida al Mesías príncipe. O sea, sé que si son 7 años, a la mitad sería 3 años y medio, ¿ok? Esto quedaría que en el año 27 inicia la última semana, 3 años y medio después, en el año 31, se da la muerte de Jesús, y 3 años y medio después vamos a tener que terminar la semana con el apedreamiento de Esteban en el año 34 después de Cristo, haciendo un total de 7 años, 7 días, una semana. Con esto nos da un total de 70 semanas. Y si las 70 semanas la convertimos a años, entonces tendríamos 490 años en total. Recordemos que la profecía dice 2300 tardes y mañanas. Como estos son días, le vamos a restar 2300 menos 490 y nos da un total de 1810. ¿Qué significa 1810? Que 1810 son los años que faltan para que termine la profecía. ¿Okay? Entonces aquí tenemos el espacio de 1810 años. En el año 34 terminan las 70 semanas, 490 días o años, pero aún nos faltan 1810. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando Esteban fue apedreado, que terminaron las 70 semanas, en tiempos de la iglesia primitiva con los discípulos, aún quedaban 1810 años para que esta profecía de las 2300 tardes y mañanas terminara. En estos 1810 años que faltan, si le sumamos, llegaríamos al año 1844. Haciendo una recapitulación, tenemos que 49 años, que son las 7 semanas, más los 434 años, que son las 62 semanas, más los 7 años, que es una semana, más los 1810 años que nos faltaban, nos da un total de 2300 años, o como lo dice la profecía, 2300 tardes y mañanas, o 2300 días. Bien, vamos a pasar a otro aspecto. ¿Qué sucedió en cada evento de la profecía? Sabemos que Dios no va a hacer nada sin que lo revele a sus siervos los profetas. Y esto ya estaba ahí escrito. De hecho, si ustedes recuerdan, cuando Herodes llamó a los escribas y fariseos y les dijo: díganme, ¿cuándo ha de nacer el Mesías? Y ellos le dijeron: en Belén. Y le citaron la Biblia y le dijeron que la estrella había aparecido. ¿Ok? Ellos, teniendo el conocimiento, los escribas y fariseos, pudieron haber ido a ver si era verdad, pero no fueron, solo lo sabían. ¿Ok? Mientras que otras personas, como los pastores que estaban ahí pastoreando sus ovejas, sabían la profecía, vieron la visión, cómo el ángel les habla, y entonces ellos van a ver. ¿Okay? Los magos del oriente, sabiendo las profecías, fueron a ver. Y aquí tenemos una enseñanza. Podemos conocer las profecías, pero si no lo contrastamos o no visualizamos lo que está pasando a nuestro alrededor, no nos sirve de mucho. Tenemos que ir y ver, comprobar los tiempos que estamos viviendo con las profecías. En el número 1, cuando inician las profecías, quiero que pongan mucha atención en las fechas del año que se dan. En este caso, las estaciones del año.
Tengo otra presentación donde hablo acerca de las fiestas de otoño y fiestas de primavera en cuanto al santuario. Ahí hago énfasis y detallo cada una de estas fiestas. Por ahora voy a dividirlo en dos. Las fiestas del santuario se dan en primavera, son las primeras 4, y las otras se dan en la estación de otoño, que son las otras 3, y en total hacen 7 fiestas. En las fiestas de primavera tenemos la Pascua. En las fiestas de otoño tenemos el día de expiación. Quiero aclarar que este primer evento, en el año 457, cuando la orden de reedificar a Jerusalén, se da en la fecha de otoño. El número 2, 408, cuando se termina la reconstrucción del templo, se da también en otoño. ¿Ok? Y fíjense que aquí casi son los 50 años, un poquito más de los 50 años que se tardó la reconstrucción. Es por eso que los fariseos, cuando dieron falso testimonio contra Jesús, mencionaron que él podía derribar el templo y construirlo en 3 días, cuando aquí se habían llevado 50 años aproximadamente para su reconstrucción. ¿Okay? Entonces, teniendo en cuenta estas fechas del santuario, en el año 27, cuando Jesús se bautiza, es en otoño, una vez más, cuando Jesús inicia su ministerio, que es la última semana. Cuando Jesús muere, en el año 31, fue en primavera, ya que si recuerdan, estaban en fiesta de Pascua y coincidió la fiesta de Pascua con el fin de semana, viernes, sábado y domingo, que no siempre coincide. Si ustedes empiezan a observar el día de expiación y la Pascua, no todos los años cae lunes o martes o miércoles, se van recorriendo. Llega un punto, un año donde coincide con viernes, sábado y domingo, que fue lo que sucedió en el tiempo de Jesús. Las fiestas, que eran como un sábado ceremonial, no se trabajaba, así cayera en lunes, martes o miércoles, no se trabajaba, sábados ceremoniales. En este año coincide con viernes, sábado y domingo las fiestas de Pascua, y es así como Jesús descansa en la tumba el día sábado. Esta fiesta se dio en primavera. Después, cuando se terminan las 70 semanas en el año 34, con el apedreamiento y muerte de Esteban, entonces la fecha es otoño. ¿Okay? En 1844, 22 de octubre, es otoño. Y aquí quiero aclarar que es día de expiación. Cuando las personas estaban esperando la venida de Jesús, en esas fechas, no dijeron, a ver, va a ser en abril o va a ser en mayo, julio, no. Se basaron a las fiestas del santuario, y es por eso que el 22 de octubre de 1844 se celebraba día de expiación, la fiesta del día de expiación. Es por eso que se elige esa fecha. Quiero que notemos que al menos en estos eventos que estamos diciendo, en cuanto a las 2300 tardes y mañanas, la mayoría es en otoño, fiestas de otoño, que significan juicios con día de expiación, a excepción de la muerte de Jesús, que la Pascua es el Cordero inmolado que quita el pecado del mundo y simbolizó a Jesús. Es por eso que esa fiesta en específico
es en primavera. Todos los demás eventos son en otoño. Tenemos que tomar en cuenta esto. ¿Por qué? Porque así como Jesús está trabajando en esto, y hoy sabemos que estamos en el día de expiación, de acuerdo a esto, una estadística podría decirnos que cuando el tiempo de gracia termine, podría ser en fiestas de otoño. Y cuando Jesús venga, también podría ser en fiestas de otoño. De acuerdo a estos eventos que tenemos. En el año de 1844, el 22 de octubre, también se inicia el triple mensaje del Apocalipsis 14, 6 al 12. Vamos a pasar a otra parte de las 2300 tardes y mañanas. Les recuerdo que les había dicho que la primera parte son 70 semanas y después de eso teníamos 1810 años. En estos 1810 años sucedieron otros eventos. ¿Cuáles fueron? Lo tenemos en Daniel 12, 11, donde encontramos los 1290 días, que nos dice que desde el tiempo en que se ha quitado el continuo sacrificio, cuando Clodoveo le da el poder al papado e inicia el sacerdocio papal, los 1290 días, y estos duran hasta la abominación desoladora, cuando el general Berthier de Francia hace la herida mortal en una de sus cabezas de esta bestia. ¿Okay? Entonces, estos 1290 días, de acuerdo a al inicio y al fin de estos eventos, podríamos ubicarlo que inicia en el año 508 después de Cristo y va a finalizar en el año 1798 después de Cristo. También tenemos otras fechas, 1260 días, que esto es el inicio o el tiempo de la supremacía papal. Esto, 1260 días, inician en el año 538 después de Cristo y llegan al año 1798 después de Cristo. Estos 1260 días tienen relación con tiempo, tiempos y medio tiempo de Daniel 7:25. También tienen relación con Apocalipsis cuando menciona los 42 meses. ¿Esto qué quiere decir? Que son 3 años y medio, 1260 días. 3 años y medio. Si nos damos cuenta, las 2300 tardes y mañanas son aproximadamente 6.3 años en total, cuando la mitad sería un aproximado de 3 años y medio. ¿Okay? Entonces tenemos otra profecía que es de la de los 1335 días en Daniel 12:12, cuando nos dice: bienaventurado el que espere y llegue hasta los 1335 días, cuando se da una bienaventuranza para los muertos. ¿Ok? Entonces esto, 1335 días, va a iniciar en el año 508 y va a terminar en el año 1844. Esto también nos deja lugar a la resurrección especial, cuando dice que muchos se levantarán del polvo. No dice todos, muchos. ¿Eso qué quiere decir? Que es muy probable que para la resurrección especial, que va a ser antes de la venida de Jesús, muchos de los que durmieron de 1844 hasta la fecha se levantarán. No todos, muchos. ¿Ok? Se levantarán para ver a Jesús también venir en gloria y majestad. Y después de esto surge la primera resurrección, cuando al sonido de la trompeta todos, ahora sí todos los que murieron con la esperanza en Jesús,
resucitan, y los que están vivos, en un abrir y cerrar de ojos, serán transformados. Bien, ya tenemos los tiempos de las profecías que suceden antes de que terminen las 2300 tardes y mañanas. Quiero llamar su atención a que estas profecías de estos tiempos, 1335, 1290 y 1260, no pasan del año 1844. Llegan hasta esa fecha, ¿ok? Teniendo este panorama, vamos a ver otros incidentes o eventos. ¿Qué eventos suceden antes de que termine las 2300 tardes y mañanas? Para esto vamos a leer, vamos a buscar en nuestra Biblia, en Apocalipsis, capítulo 6, versículo 12 y 13. Dice: miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de cilicio, y la luna se volvió toda como sangre. Versículo 13: y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus hijos cuando es sacudida por un fuerte viento. Versículo 14: y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Ahora vamos a ir a Mateo capítulo 24, versículo 29. Quiero que observen la similitud que hay. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Versículo 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gran gloria. Observen la similitud. Son los eventos que estos eventos podríamos decir que se van a dar antes de la venida de Jesús. ¿Pero qué creen? Se dieron antes de que terminen las 2300 tardes y mañanas. Y ahorita lo vamos a ver. Tenemos un evento extra que puse aquí. 1517, Martín Lutero y sus 95 tesis. ¿Okay? Solo para ubicar el tiempo que inicia la reforma. Vamos ahora sí con nuestra cita bíblica. Tenemos al terremoto de Lisboa, que hasta el día de hoy se recuerda por su gran magnitud, y fue el 1 de noviembre de 1755. Noviembre viene acercándose a las fiestas de otoño. ¿Ok? Se acerca. También tenemos otro evento que fue el oscurecimiento del sol y la luna como sangre, 19 de mayo de 1780. Este oscurecimiento del sol no era un eclipse, como ahora conocemos, ¿verdad? Que donde pasa la sombra de la luna se oscurece. No fue así. Este oscurecimiento fue diferente, ya que esto inició aproximadamente como a las 2 o 3 de la tarde, y fue toda la tarde que ya no hubo sol hasta como por ahí de las 3, 4 de la mañana del siguiente día. Un oscurecimiento del sol, y al día siguiente la luna estaba como sangre. Hoy podemos ver estos eventos, ¿okay? Con más frecuencia. Entonces vean cómo es algo no normal, pero se está dando antes de que terminen las 2300 tardes y mañanas. Tenemos otro evento, la caída de las estrellas, 13 de noviembre de 1833, un año antes de que terminaran las 2300 tardes y mañanas. Y también estamos en noviembre con el oscurecimiento del sol. Estamos en mayo.
Vean cómo estos eventos se dan antes de que se terminen las 2300 tardes y mañanas. ¿Ok? Estos mismos eventos son los que leímos en la cita de Apocalipsis y de Mateo, que nos dan una vislumbre de que va a ser antes de la venida de Jesús. Estos eventos son un destello. Estos eventos van a venir con más magnitud para cuando termine el tiempo de gracia. Y cuando Jesús venga va a ser con más magnitud que las islas se van a mover de su lugar. Los montes se van a mover de su lugar. Entonces Dios no va a hacer nada sin que revele a sus siervos los profetas. Dios nos va a revelar cuando el tiempo de gracia termine. De acuerdo a la profecía de las 2300 tardes y mañanas, todo estaba escrito. Y así sucedió. ¿Qué nos quiere decir esto? Que cuando termine el tiempo de gracia, días antes, como lo vimos ahí, años antes, va a suceder eventos como estos que van a dejar sorprendido al mundo científico y a todas las personas de esta tierra. ¿Ok? Si no queremos creer a estos eventos para saber que el tiempo de gracia se va a terminar, tampoco vamos a creer cuando estos eventos vuelvan a suceder para la venida de Jesús. Y entonces sí seremos sorprendidos con la venida de Jesús. Recuerden que Jesús viene como ladrón en la noche, para los que no están velando y orando. Más, para los que están velando y orando, no va a ser una sorpresa. ¿Por qué? Porque estos eventos nos van a decir que la venida de Jesús está cerca y entonces vamos a estar velando y orando y vamos a ver el evento. ¿Ok? Otro dato que les quiero mencionar en cuanto a las 2300 tardes y mañanas es que estas profecías nos dan la seguridad de que Jesús va a volver a la tierra por segunda vez. Esto se cumplió, escrito como con más de 1000 años antes de que sucediera. ¿Ok? Eso nos debe de dar la seguridad y la certeza de que Dios existe y que hay eventos por cumplirse todavía. Tenemos ahí el libro de Mateo capítulo 24, algunos eventos de Apocalipsis y algunos otros de Daniel. Hoy la profecía se puede entender más claramente que en el año de 1844, ya que estamos en los últimos días. Otra cosa también que podemos mencionar de las 2300 tardes y mañanas es que los eventos ahora no nos dan fecha como en las 2300 tardes y mañanas. Todos son de fecha. Ahorita solamente tenemos los eventos, pero no tenemos fechas. ¿Ok? Pero quiero decirles que en cuanto a las fiestas del santuario, deberíamos de estar pendientes de ellas, ya que, como vimos en las 2300 tardes y mañanas, fiestas de primavera y fiestas de otoño son los que Dios ha elegido para pasar de un periodo de tiempo a otro. Entonces, si Dios siempre elige esas fechas, ¿qué quiere decir? Que para los eventos que faltan, Dios va a seguir con ese calendario en cuanto a, para pasar de un evento a otro, va a utilizar ya sea fiestas de primavera o fiestas de otoño. ¿Okay? Bien, bueno, aquí tenemos entonces el desglose de las
2300 tardes y mañanas. Primero 7 semanas, después 62 semanas, después una semana y al final, bueno, tenemos los 1290 días, 1260 días y 1335 días, haciendo un total de las 2300 tardes y mañanas. Inician en el año 457 y terminan en el año 1844. ¿Cómo es que hoy podemos tener esto tan claro? Recuerden que esto es historia. Si yo les preguntara, dime tu fecha de nacimiento, día, mes y año, y usted me la dice, entonces con esta información yo puedo decirle cuántos años tiene y hasta con cuántos meses y días. ¿Cómo lo puedo saber? Bueno, porque partimos de un punto de la historia hacia atrás. Así sucede con las 2300 tardes y mañanas. Tenemos el primer punto es la muerte de Jesús. Y a partir de ahí podemos distribuir las 2300 tardes y mañanas, ya que nos da el tiempo. Esto es historia. Es por eso que ahora se puede comprender un poquito más, pero nos da la vislumbre de lo que va a suceder en el futuro. 2300 tardes y mañanas, aproximadamente 6 años y un poquito más. 6 años. Esto también podría ser profético en cuanto a los 6000 años de pecado en la tierra y 1000 años en el cielo. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Espero puedan leer más textos. Hoy les hablé más en cuanto a números, pero ahí tienen las citas bíblicas. Primero Dios, usted puede agarrar su Biblia, puede escudriñar cada texto y estoy seguro que el Espíritu Santo le va a guiar en el estudio y le va a indicar los tiempos en que estamos viviendo. Dios les bendiga.